Bienvenidos amigos a esta reflexión del día de hoy. Hoy es lunes, iniciamos semana, una semana más. Ya estamos dentro de los Hechos de los Apóstoles. Vamos para hace ya 8 días que fue la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y vamos para estos 40 días para llegar a Pentecostés. Mientras tanto, en estos 40 días vamos a estar relatando qué fue lo que pasó con Hechos de los Apóstoles, qué le sucedió a los apóstoles en estos 40 días y bueno, de aquí para adelante. Y entonces hay un libro maravilloso que se llama Hechos de los Apóstoles que nos va a contar historias de lo que le pasó a los apóstoles cuando Jesucristo se fue para el cielo, aunque Jesucristo se les va a estar apareciendo en repetidas ocasiones, pero eso es lo importante de que nosotros conozcamos un poquitico esa historia. ¿Qué fue lo que pasó hace 2000 años atrás? Que son los hechos que hoy vamos a narrar. Como son hechos de los apóstoles, significa que estos son testimonios de lo que ha pasado. Bueno, muchachos, voy a hacer una mini reflexión ahí para la gente, para subirla a las redes sociales, sobre todo a TikTok. Saludo muy especial a todos los que a esta hora me acompañan. Vean, muchachos, desde hace un tiempo para acá he venido predicando la palabra de Dios y gracias al padre Luis Toro he conocido la apologética, que se trata de escudriñar las escrituras. Antes yo creía que pertenecer a cualquier iglesia, eso era lo mismo. Pues igual, allá también se alaba a Dios, en la iglesia católica se alaba a Dios, en los protestantes pentecostales se alaba a Dios, en los adventistas alaban a Dios, los testigos de Jehová alaban a Dios, la ministerial de la Piraquive, que es lo último que ha aparecido, también alaban a Dios. Entonces yo creía que pertenecer a cualquier denominación, eso era lo mismo, porque igual eso se alaba a Dios. Pero cuando comienzo a escudriñar las escrituras, me doy cuenta que es un error creer que Dios usted lo encuentra en todas partes y que usted puede darle la gloria a Dios en cualquier iglesia. Es un error, completamente un error. Por ejemplo, aquí en la Unión Valle, en el año 1960, aquí no existía el protestantismo, no había ni una iglesia protestante. Vinieron a aparecer por aquí en los 70, no sé, algo así. Los protestantes tendrán 50 años de evangélicos de estar en el municipio de la Unión Valle, y así sucedió en todos estos sectores de Colombia. Vienen a aparecer por ahí tipo 60, 50 años y desde ese momento comienzan a proliferar el montón de iglesias. Ya no son solamente los pentecostales, sino que ya vino la luz del mundo, ya vino los adventistas, ya vinieron los testigos de Jehová, y cuanto loco aparezca con la Biblia debajo del brazo, dice: me voy a montar un garaje, y se monta el garaje. Hasta tengo un amigo que tiene unos negocios aquí en la Unión, y un día pasé por ahí, cuando le digo: ¿y esto aquí qué es? Esto no era un centro de convenciones, no, ahorita es mi iglesia. ¿Cómo? ¿Usted montó una iglesia, amistad? Sí, yo también monté una iglesia. Todo loco cree montar una iglesia y que Dios lo va a bendecir. Es la locura más grande del mundo. Por eso si en estos momentos usted se dejó llevar por esa locura de seguir a un pastor mentiroso pensando que va a encontrar la salvación, se lo aseguro 100%, no la va a encontrar. Nada. Entonces, en estos 50 años que vino y apareció, quién sabe qué loco apareció hace 50 años como pastor a fundar una iglesia acá. Usted se imagina en estos 50 años cuántas personitas se metieron al protestantismo y ya murieron en el protestantismo, y se los aseguro 100%, no se salvaron. No les voy a decir que se condenaron, que se fueron para el infierno, pero que se fueron para donde Dios. Por mucho que oraron, rezaron y cantaron aleluya, se fueron para donde Dios. No se fueron para donde Dios. La misericordia es de Dios, porque yo no puedo decir más. Pero en Mateo 7, 21, 23, el Señor les dice al final: no los conozco, alejaos de mí, hacedores de la maldad. Así es que con esas frases les puedo decir y asegurar que esas personitas no se salvaron. ¿Culpa de quién?
de esos pastores que llegaron a la Unión Valle a engañar a la gente, a los católicos, a engañarlos, a sacarlos de la única iglesia que los podía salvar, que era la Iglesia Católica. Era la única y es la única iglesia que los puede salvar. No es Cristo quien me salva, Cristo sí lo salva, pero si usted obedece sus mandatos. Pero por aleluyar yo creo en mi Señor Jesús, Cristo lo va a escuchar. Dios no lo escucha, ni Cristo lo escucha. Si obedece los mandatos, ingresa a la Iglesia Católica, permanece en ella bajo los sacramentos de la Iglesia Católica, los mandatos que Jesucristo dio en su doctrina durante esos 3 años que estuvo con sus discípulos, se salva. Pero si los desobedece, no. Bueno, muchachos, esa era la reflexión que quería hacerles en este momento. Vamos entonces a iniciar ahorita sí con las lecturas del día de hoy. Persinémonos, muchachos, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura, Hechos 4, 23, 31. El resumen dice: al terminar la oración, los llenó a todos el Espíritu Santo y anunciaban con valentía la palabra de Dios. Uy, esta lectura me caía a mí. Anunciar el Evangelio con valentía. ¡Ja! Pero no la valentía de ellos, esa valentía de ellos sí era espectacular. En aquellos días, puestos en libertad, Pedro y Juan volvieron al grupo de los suyos y les contaron lo que les habían dicho los sumos sacerdotes y los ancianos. Al oírlo, todos juntos invocaron a Dios en voz alta: Señor, tú hiciste el cielo, la tierra, el mar y todo lo que contienen. Tú inspiraste a tu siervo, nuestro padre David, para que dijera: ¿por qué se amotinan las naciones y los pueblos planean un fracaso? Se alían los reyes de la tierra, los príncipes conspiran contra el Señor y contra su Mesías. Así fue. En esta ciudad se aliaron Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel contra tu santo siervo Jesús, tu ungido, para realizar cuanto tu poder y tu voluntad habían determinado. Ahora, Señor, mira cómo nos amenazan y da a tus siervos valentía para anunciar tu palabra, mientras tu brazo realiza curaciones, signos y prodigios por el nombre de tu santo siervo Jesús. Al terminar la oración, tembló el lugar donde estaban reunidos, los llenó a todos el Espíritu Santo y anunciaban con valentía la palabra de Dios. Palabra de Dios, te alabamos a ti, Señor Jesús. Vean, muchachos, voy a empezar diciéndoles que estos son los inicios de la Iglesia Católica. Estos son los inicios de la Iglesia Católica. ¿Por qué empieza la Iglesia Católica? Con Mateo 16, 18, cuando Jesús le dijo: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y las puertas del infierno no prevalecerán. A ti te entrego las llaves del cielo. Y lo que tú ates en la tierra quedará atado en el cielo. Y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Es ahí donde empieza la Iglesia Católica. Y estos son los primeros pasitos de la iglesia, que es la iglesia que va a terminar siendo perseguida por todo el mundo. Hoy los mismos protestantes son perseguidores de la Iglesia Católica, pues todos ellos tienden a creer que la Iglesia Católica es la gran ramera, es la prostituta, es la idólatra, y comienzan a inventarse en todo lo que ellos se les consideren con tal de llevarle la contraria a la Iglesia de Cristo. No se confiese con un sacerdote, no participe de esa Eucaristía, le llevan toda la contraria. El Papa es una bestia, el Papa es el anticristo, y bueno, invéntense ahí. La Virgen María no es la Madre de Dios, la Virgen María es una mujer común y corriente, es más, podríamos decir que hasta una prostituta. Bueno, los protestantes se inventan lo que sean con tal de denigrar de la Iglesia de Cristo y se convierten en esbirros de Satanás, porque Satanás los ata. Pero aquí hay una cosa terrible. ¿Cómo ata Satanás a las personas? ¿Cómo? No es que de repente ¡pum! Y esa persona ya comenzó a obrar sin saber él qué estaba haciendo. No es esa clase de Satanás.
Satanás es cuando usted comienza a tener pensamientos contrarios a los de Cristo. Cuando usted dice la Virgen María no es la Madre de Dios, ya comenzó a tener un pensamiento contrario y ya es Satanás el que te está atando. Es que el Papa es la bestia. Nadie tiene autoridad en esta tierra para perdonar pecados. Es Satanás ya el que lo está atando de una manera simple. No, es que yo porque voy a comer la Eucaristía si ahí no está Cristo. Comienza Satanás. Pues esto le pasó a Juan y a Pedro. Hicieron un milagro. Curaron a un paralítico. Y a raíz de eso, los sacerdotes de esa época, judíos, Caifás, Anás y los ancianos, comenzaron a juzgarlos. Los encerraron en la cárcel y los van a azotar. Los dejan libres. Y ellos se van para donde su grupito y les dice: ¿cómo te parece lo que nos pasó? Mira, nosotros predicando la palabra de Dios y se nos vienen los judíos, los sumos sacerdotes a atacarnos, nos metieron hasta la cárcel. ¿Y qué hacen estos hombres que es la Iglesia Católica? Lo que hoy día nosotros los católicos hacemos: orar, pedir lo que Dios nos pide en el Evangelio. Si alguien te pega en una mejilla, colócale la otra. Si alguien te quita algo, dale hasta la capa. Si alguien te roba algo, no se lo pidas de vuelta. Y a orar de acuerdo a la iglesia, a lo que Cristo dejó como normas, los mandatos, lo que Él dejó instituido se tiene que practicar. Y la iglesia, ¿qué hace? Que si alguien te pega en una mejilla, pues coloca la otra. ¿Y qué hacen ellos? Se ponen a orar con el miedo del mundo porque se les van a venir encima. Pero aquí sucede una cosa maravillosa que a lo mejor a mí me está sucediendo. Y es que el Espíritu Santo los hace hablar con valentía. Ingresa el Espíritu Santo a esa persona y los hace hablar con valentía. Y ya desaparecerá el miedo de estos, ese miedo que tenían de permanecer encerrados. El evangelio de ayer domingo fue eso. Ellos estaban encerrados por miedo a los romanos. Encerrados, y se les aparece el Espíritu, se les aparece Dios y les dice: paz a vosotros. Reciban el Espíritu Santo. Lo que ates quedará atado, lo que desates quedará desatado. Vayan y perdonen pecados a quienes pidan perdón, ustedes le van a perdonar los pecados. Y en ese momento tenían miedo, pero cuando entra el Espíritu Santo sobre ellos, ya el miedo desaparece. Ahora salen con valentía. ¿Y cuál es la valentía? La valentía es de que ellos ya entienden, como Pablo entiende, que si vivo, vivo para Cristo, y si muero, muero para Cristo. Ya no soy yo el que vive en mí, sino que es Cristo el que vive en mí. Pero cuidado, muchachos, cuidado con los protestantes, porque ellos creen tener la palabra y predicar la palabra, y la predican. Y algunos lo hacen hasta con cierto aire de enseñanza, saben, pero se engañan a sí mismos. Cuando ellos esas mentiras que dicen, se las creen ellos mismos. Si Jesucristo, vuelvo a ese mismo ejemplo que yo todos los días lo voy a tocar, si Jesucristo dice: vayan y a quienes les perdonen los pecados les quedan perdonados, estos pastores comienzan a enseñar que no hay necesidad de ir a confesarse con un hombre, porque es un hombre común y corriente que nosotros. Y algunos, miren ustedes, que son hasta pedófilos. Las noticias muestran que el sacerdote violó a una niña, violó a un niño, y vieron, y entonces la gente se confunde y comienzan a seguirlos a ellos pensando que tienen la verdad, cuando Jesucristo les dice: no los conozco, son hacedores de la maldad, son malditos. Y predican la palabra de Dios con la Biblia en la mano. Y entonces, ¿por qué Dios los rechaza? Porque se han salido de la iglesia. Y aquí dice que el Espíritu Santo les llena a ellos el corazón para salir a decir la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Todos queremos tener la verdad, hasta yo. Pero si yo me dejo guiar por mis pensamientos, soy un tonto. Yo tengo que dejarme guiar es por lo que está escrito en la Biblia. Y si está escrito en la Biblia, no, papito, puede decirme usted todo lo que quiera, pero si lo que usted está diciendo es contrario a lo que Jesucristo dijo, usted es el equivocado. Salmo 2. Dichosos los que se refugian en ti, Señor,
¿Por qué se amotinan las naciones y los pueblos planean un fracaso? Se alían los reyes de la tierra, los príncipes conspiran contra el Señor y contra su Mesías. Rompamos con sus coyuntas, rompamos sus coyundas, sacudamos su yugo. El que habita en el cielo sonríe, el Señor se burla de ellos, luego les habla con ira. Los espanta con su cólera. Yo mismo he establecido a mi rey en Sión, mi monte santo. Voy a proclamar el decreto del Señor. Él me ha dicho, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Pídemelo, te daré en herencia las naciones, en posesión, los confines de la tierra, los gobernarás con cetro de hierro, los quebrarás como jarro de loza. Palabra de Dios, dichosos los que se refugian en ti, Señor. Eso que acabo de leer es lo mismo que yo les he estado diciendo, muchachos, es lo mismo. Yo no puedo coger las escrituras y leerlas a mi propia manera. Yo me tengo que dejar guiar por lo que está escrito. Si está escrito, escrito está y lo debo obedecer, porque aquí en esta palabra dice que hasta la última tilde y coma de la palabra se cumplirá. Y está escrito con Pedro, creo que Pedro es el que lo dice. Pedro es el que lo dice, es que no tengo bien en cuenta esa frase. Si tú has predicado la palabra de Dios diferente a como Cristo nos la ha enseñado, su fe ha sido vana. Porque nosotros debemos predicar la palabra de Dios tal y cual Cristo nos la enseñó. No podemos predicar, ni saltar, ni decir conceptos propios. Es que a mí me parece, no. Es tal y cual como Cristo lo enseñó y se tiene que enseñar así. Por eso la Iglesia Católica es perfecta. No se salta ningún dogma, ningún escrito de la palabra de Dios. La Iglesia Católica por eso siempre va a ser la misma hasta el final de los tiempos, porque ella se va a encargar de guardar la doctrina y los mandatos del Señor hasta el final de los tiempos. Por eso la misa no se puede saltar, tiene que ser exactamente igual a como Cristo la enseñó hace 2000 años. Y esta semana que me veía el Papa en Roma y que bautizó como a 6 personitas del mundo entero, allá vi como la misa del Papa es igualita a la misa que da el Padre Nixon aquí en San Pedro, es la misma que dan en Tuluá, en cualquier iglesia, es la mismita, porque no se pueden saltar nada y tienen que decir las frases tal y cual está escrito. ¿Qué se cambia? Pues como el sacerdote quiera interpretar el Evangelio, por dar una enseñanza positiva. Algunos dan una enseñanza positiva de lo que sucede, pero otros se sostienen a tal y cual está escrito, o sea, apologética. A mí me encanta cuando un sacerdote utiliza la apologética para explicar la Biblia. Y no es que me disguste, pero no es que me guste mucho cuando un sacerdote lee la palabra de Dios y comienzan a decir, así son nuestros hogares hoy día, mamá y papá. Eso es válido, pero a mí no me gusta mucho. Los hijos se tienen que educar y comienzan a enseñar cositas, eso es válido también, pero me gusta más cuando se sostienen sobre la palabra, porque así un católico bien instruido jamás, como diría James Rodríguez, jamás se saldría de la Iglesia Católica, pero un católico ignorante, seguro protestante. Avancemos al Evangelio. El Evangelio nos dice lo siguiente. Juan 3, 1, 8. El que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Había un fariseo llamado Nicodemo, jefe judío. Este fue a ver a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer los signos que tú haces si Dios no está con él. Jesús le contestó, te lo aseguro, el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le pregunta, ¿cómo puede nacer un hombre siendo viejo?
¿Acaso puede por segunda vez entrar en el vientre de su madre y nacer? Jesús le contestó: te lo aseguro, el que no nazca de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Los que nacen de la carne es carne, lo que nace del espíritu es espíritu. No te extrañes de que te haya dicho: tenéis que nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oyes su ruido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que ha nacido del Espíritu. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Creo que por ahí hoy en el noticiero, lo que pasa es que yo grabo esto antes del noticiero, y aunque lo presento al final del noticiero, pero el noticiero ahorita descargo esto y comienzo a organizar el noticiero de hoy. Creo que tengo una nota donde en Japón o en Hong Kong se han convertido y se han bautizado una cantidad de jóvenes impresionantes. Y lo mismo sucedió en Estados Unidos ahorita en Semana Santa. Miles de jóvenes se convirtieron a la Iglesia Católica y se bautizaron. Miles de jóvenes. Algo que estaba en vía, no voy a decir que en vía de extinción, algo que estaba sucediendo en el mundo entero es que la gente se estaba volviendo atea, y eso está sucediendo en Europa. Mi hija está en Francia y mi hija me cuenta que allá la Iglesia Católica permanece casi todas las iglesias casi vacías, porque las personas no asisten a misa. Y son muy poquitos los que asisten, los ancianos, las abuelas, los abuelos, pero los jóvenes son de una pereza de entrar a la iglesia porque se han vuelto ateos, no quieren creer en Dios, ni les hace falta a Dios para nada. Y eso es preocupante. Pero cuando comienza uno a ver esas noticias de que en Estados Unidos miles de jóvenes están predicando, no han regresado, se han convertido a la Iglesia Católica y se han bautizado, entonces uno ve la misericordia de Dios en esas personas. Ve cómo Dios no se olvida de la raza humana, no se olvida. Hay un hecho terrible que ustedes lo conocen, son dos hechos terribles de muchos. El primero, el diluvio universal. Ese es un hecho terrible para la raza humana, pero que nos deja unas enseñanzas impresionantes. La primera enseñanza es que Dios es capaz de destruir al hombre, arrasar con todo mundo, sin miedo. Simplemente vio que toda esa gente estaba yéndose por los lados de la idolatría y no alababan a Dios para nada, y Dios dijo: hay que acabar con toda esta raza. Y solamente vio gracia en Noé. Solo en Noé vio gracia, y por ese detalle perdonó a Noé y a su familia. Se salvaron 8 de millones. Y hágase esta pregunta: 8 de millones, y en esos millones seguramente habían hasta bebés, niños, niñas, jóvenes, adultos, gente en silla de ruedas. Bueno, no sé si existían las sillas de ruedas por ese tiempo, pero paralizada. Habían ancianos y había de todo, y todos murieron, todos. Y lo mismo pasó con Sodoma y Gomorra. Solo salvó a 3, pero agregó antes de irme con Sodoma y Gomorra: de esos 8, no debió salvar 8, debió haber salvado Noé y la esposa, y de pronto un par de hijos. Pero, por ejemplo, Can se salva. Se burla del papá porque lo encuentra por allá desnudo en un viñal, y en vez de auxiliarlo se pone a burlarse de él, y Noé lo maldice. Y Can y toda su descendencia de Can son idólatras, se van a volver idólatras. De Can es que viene la descendencia de la Torre de Babel, porque toda esa gente descendencia de Can se van a volver idólatras todos. No debió haberlo salvado. Y lo mismo sucede con Sodoma y Gomorra. Los mató a todos y solamente salvó a 4. No es Jacob ni es Job. A
¿cómo se llamaba el primo? El primo de Lot, creo que era Lot. Salvó a Lot y su esposa y sus 2 hijas. Y en el camino, como la esposa de Lot era muy amante al dinero, no quería huir de Sodoma, ella quería quedarse. Volvió a mirar para atrás y se convirtió en estatua de sal. Se salvan solamente los 3. Y de esos 3, luego cuando veo yo unos capítulos por ahí, me doy cuenta, porque no lo sabía, que las 2 hijas de Lot se embarazaron de Lot, del papá. Lo emborracharon y se acostaron con él y se embarazaron. ¿Para dónde se fue esa generación de Lot? Esa descendencia de Lot, ¿para dónde se fue? No debió haber salvado sino a Lot, ni siquiera a las hijas, porque se pervirtieron. Así es que esto es tan delicado, muchachos, que muchos piensan que Dios es un juego. Aquí en este evangelio vamos a encontrar eso. Vamos a encontrar, te lo aseguro, el que no nazca de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Los católicos, hasta el año 1960 o antes, o despuesito, antes aquí en la Unión Valle, no había el protestantismo. La mayoría eran católicos. Papá, mamá, los abuelos, los bisabuelos, los tatarabuelos, los exabuelos habían enseñado a todas las generaciones a pertenecer a la Iglesia Católica. Y éramos católicos, hasta que llegaron estos pastores mentirosos y engañando a la gente, los hicieron salir de la Iglesia Católica. Y les han hecho creer que con ellos van a encontrar la salvación, cuando ya se los dije ahorita, no se salva ni uno. Ni un solo protestante se salva, a menos que regrese al redil, porque eso lo tengo que decir, a menos que confiese ese pecado de apostasía, de resto no se salva ni uno. Y aquí el Señor nos está diciendo exactamente lo mismo. Este caballero Nicodemo es un sacerdote judío, pero respetado por la comunidad, por los sumos sacerdotes y los escribas. Por eso va de noche, aquí dice que va de noche a donde Jesús, porque él tiene que verse con Jesús a escondidas, porque él no quiere que lo vean como un traidor, y por eso se va de noche a buscar a Jesús, lo va a buscar de noche, y Jesús le dice, debes nacer de nuevo, Nicodemo, y Nicodemo no entiende, ¿qué es nacer de nuevo? ¿Puedo entrar al vientre de mi madre yo ya tan viejito? Y Jesús le explica, no, Nicodemo, de eso no se trata. Debes nacer de agua y de espíritu para poder entrar al reino de los cielos. Por eso hoy día la palabra de Dios nos enseña que el bautismo no es solamente para el perdón de los pecados, sino para poder graciarse con Jesucristo y ser coherederos del reino de los cielos. Si nosotros nos bautizamos, somos coherederos del reino de los cielos. Como por ejemplo, voy a poner un ejemplo bobo. Yo tengo, César Arias, tengo riqueza. Y resulta que tengo mis hijos. Pero aparece un tal Nicodemo que no es hijo mío. Él no es hijo mío. Luego él no pertenece a la herencia mía. Yo no tengo por qué darle herencia a él si él no pertenece a él, no es parte de mi familia. Pero acá cuando Jesús le dice a Nicodemo, Nicodemo, debes nacer de nuevo, es, yo César Arturo Arias te voy a registrar como hijo mío. Te voy a registrar como hijo mío, adoptado, y vas a tener derecho a la herencia mía, así como mis hijos. Por eso Nicodemo ahí logra entender, si yo me bautizo, voy a recibir la herencia de Dios y voy a poder ganarme el reino de los cielos, porque Dios me ha dicho que con el bautismo puedo nacer de nuevo. Esto es muy difícil de entender, por eso es que Jesucristo le dice, venga, esto es muy difícil de entender. Usted ve el viento, no sabe de dónde viene ni para dónde va, pero sucede y lo escucha. Así es el reino de los cielos. Usted no entiende esto porque son cosas humanas. Tendrías que entender las cosas de Dios.
pero usted no entiende las cosas humanas, ¿cómo te voy a explicar las cosas de Dios? El que nace de la carne, carne es, pero el que nace del espíritu, espíritu es. Oiga, yo entiendo esto tan perfecto, hombre, que yo no sé si ustedes lo entienden, pero yo creo que sí, porque ustedes son más avispados que yo. Que Dios los bendiga, que Dios nos bendiga donde quiera que todos estemos.